Es Lara Íñiguez Berrozpe, doctora en Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza, actualmente investigadora postdoctoral Ramón y Cajal, Ramón y Cajal en el Departamento de Ciencias de la Antigüedad de dicha universidad. A lo largo de sus estudios obtuvo el premio extraordinario de licenciatura, el premio Carlos Riva García, así como el premio extraordinario de doctorado por su tesis doctoral sobre la pintura mural romana en el ámbito doméstico. Ha participado en numerosas excavaciones, proyectos y grupos de investigación. Actualmente es codirectora del Yacimiento Romano de Artieda y codirige también el proyecto concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación Pictor 3 de la pintura romana en Hispania a la pintura hispano-romana, la decoración del siglo II en el norte de la provincia tarraconensis, y ha sido ponente en varios congresos nacionales e internacionales, y los resultados de sus investigaciones, centradas principalmente en la mitad norte de la península ibérica, han sido publicados en numerosas revistas especializadas. Hoy nos va a presentar del fragmento de la reconstrucción virtual, tecnologías aplicadas al conocimiento de la decoración pintada romana. Buenos días, Lara. Te Hola, veo buenos por días. ahí, encantada de saludarte y de que, bueno, Igualmente. cuando quieras puedas comenzar tu ponencia. Muchas gracias. Lo primero, agradecer y a la vez disculparme con la organización por los problemillas que he tenido de conexión. Y es que, de hecho, estoy en otras jornadas de arqueología aquí en Gijón, no estoy en mi ámbito habitual. Y bueno, por eso he tenido esos problemillas, pero bueno, en cualquier caso, espero que ahora se me oiga y se vea bien la presentación. Si no, Perfectamente, te vale, escuchamos genial. perfectamente. Muy bien, pues entonces, para no dilatarme mucho en el tiempo y cumplir con el horario, voy a comenzar ya mi ponencia, un poco diferente a la que ha presentado mi compañero y amigo Jorge Angás. Eh, Esta versa, como se ve en el título, sobre pintura mural romana. Entiendo que hay aquí público de varios ámbitos y de varias disciplinas, por tanto, lo primero que me gustaría mostrar es un poco a qué me refiero con eso de pintura mural romana, porque no solo, con este concepto, no solo me refiero a la decoración, a los revestimientos pictóricos, como tienen ustedes en pantalla, sino que también hago alusión a otro, bueno, a ese gran desconocido, como son las decoraciones en estuco, a la derecha de la imagen, que abarcan tanto la decoración en relieve, con un material un poco con más cantidad de cal, y a las molduras o cornisas que decoraban sobre todo la unión entre paredes y techos. Un poco más particulares, los revestimientos en relieve, que aunque no se encuentran mucho, también se encuentran, y que también los englobamos dentro de la disciplina que conocemos como pintura mural romana, pero que, como les digo, no solo abarca esos revestimientos pictóricos. También un poco para introducir al material que me refiero, la pintura mural romana está, digamos que es aquello con lo que se decoraba en Roma paredes, techos y que abarcaba todos los ámbitos. Es decir, en Roma todo estaba pintado, evidentemente no con los mismos elementos, no con los mismos colores, etcétera, etcétera, sino con la pintura se jerarquizaban estancias, se pintaba diferentes edificios, pero quiero dejar claro que todo estaba pintado. Por otro lado, los encargados de esto, que conocemos en el ámbito de la disciplina como talleres de artesanos, eran precisamente eso, artesanos. En Roma no hablamos de artistas en ningún caso, sino hablamos de artesanos, de talleres casi siempre itinerantes y que, bueno, con las tecnologías un poco que voy a presentar a veces le podemos seguir la pista. Seguramente cuando hablamos de pintura a muchos de ustedes le viene a la cabeza imágenes como las que le presento, por eso pongo un poco expectativas versus realidad, porque estamos acostumbrados a ver las paredes pompeyanas y del ámbito campano fundamentalmente. La realidad en el mundo provincial y también en Roma, en Italia, fuera del ámbito campano, es que en el mejor de los casos, como ocurre con este conjunto pictórico aparecido en el yacimiento del Pollo de Belchite, en el mejor de los casos, como les digo, aparezcan así. Es decir, placas pictóricas que se han desplomado de las paredes por el lógico paso del tiempo y que nos las encontramos tumbadas o desplomadas sobre el pavimento. Esto, aunque pueda parecer en la imagen que
que es difícil de acometer, para nosotros suele ser el mejor de los casos en los que nos podemos encontrar la pintura, porque es una pintura que se ha desplomado, es fácil de recoger y es fácil de rehacer, de reconstruir. Bueno, voy a decir por suerte o por desgracia, ese no es el caso habitual. Lo normal es que nos encontremos los fragmentos pictóricos formando parte de rellenos o de forma dispersa, porque los romanos, cuando una decoración se había pasado de moda, muchas veces lo que hacían era arrancar las paredes y, dado que ese material está hecho con un soporte pictórico, es decir, con mortero, con un revestimiento de mortero y con una capa pictórica, era un muy buen material para ser reutilizado como material constructivo. Por tanto, esos fragmentos pictóricos normalmente se utilizaban como relleno para amortizar otras estancias, es decir, como material de relleno y construir encima, como la imagen que les pongo ahí. Claro, por supuesto, mezclaban ahí varias paredes de varios sitios, de varios conjuntos, mezclaban cornisas, mezclaban estucos de distinto tipo. Por tanto, nosotros a la hora de excavar es muy habitual que nos encontremos habitaciones pues de 2 metros de altura o más, totalmente rellena, pues a lo mejor en el caso que les presento en la imagen, de 7 conjuntos pictóricos distintos que tenemos que recoger, que tenemos que diferenciar y que tenemos que estudiar. No me voy a meter aquí, porque no es el objeto de esta presentación, con la metodología para hacer todo esto, pero bueno, suele ser un trabajo bastante laborioso y que requiere, pues bueno, evidentemente, como en todo objeto arqueológico, un conocimiento previo de la disciplina. Para un correcto, digamos, estudio, o para que luego la reconstrucción de esa pintura, es decir, para llegar a ese último paso, que puede ser la restitución o la reconstrucción virtual de la pared o de la habitación, es fundamental que sepamos tratar los fragmentos, o que sepamos aplicar esas tecnologías desde el primer momento en el que comenzamos la excavación. Lo primero sería, como se hizo aquí vuelvo al yacimiento del Poyo de Belchite, relacionar la caída de pinturas, que la tienen ustedes aquí en azul y en color moradito, con la estructura donde fue hallada. Así, de esta manera, estas pinturas que se han desplomado de las paredes que en principio decoraban, es fácil relacionarlas luego con el muro del cual cayeron. Lo segundo, evidentemente, una vez que lo hemos relacionado con la estructura, acompañándonos de levantamientos fotogramétricos, ortofotos, fotogrametría, todo lo que queramos, todas estas tecnologías que ustedes conocen y que se ponen a disposición de esta disciplina, lo segundo sería un aspecto muy importante, y es que la pintura no debe ser, los fragmentos pictóricos que encontramos, ya sean desplomados, ya sean formando parte de un relleno, no deben ser nunca extraídos a medida que los vamos encontrando, sino que debemos delimitar las placas pictóricas y, con esta delimitación, digamos, trasladar esas placas a unas cajas que pueden ser de plástico, pueden ser de madera, siempre ventiladas y que sean fácilmente apilables, pero que siempre tengamos claro qué fragmentos forman parte de una placa, porque será, insisto, fundamental, este paso será fundamental para luego poder hacer el puzzle en el laboratorio. Evidentemente, para la delimitación de las placas, podemos utilizar nuevamente fotogrametría, fotos cenitales, etcétera, etcétera. En este caso se utilizó una tablet con la que luego, con los programas adecuados, iba delimitando la placa. Evidentemente, a veces pues tenemos que ir rápido y no podemos detenernos en esta cuestión todo lo que nos gustaría, así que bueno, pues a veces con una simple foto en el móvil y un poco haciéndolo de manera rápida, pues también podemos delimitar esas placas. Puede quedar mucho más cutre, evidentemente esto no se puede utilizar en una publicación, pero el resultado es el mismo. Lo importante es que la excavación, las placas queden bien documentadas, bien delimitadas, y que me quede claro de dónde viene cada fragmento que voy a extraer y que voy a llevar al laboratorio. Como digo, esto luego se trasladaría a cajas, evidentemente con el número de habitación, el número de la unidad estratigráfica, el número de placas y cuántos fragmentos forman esa placa, porque luego es posible que en el transporte se deterioren un poco más. Por supuestísimo, si el mortero, esas capas preparatorias que ustedes ven también en la imagen, se encuentra deteriorado, para esto
para esto y siempre voy a estar a favor de la multidisciplinaridad en el campo del estudio de la pintura mural romana, sería necesario llamar a un restaurador que consolidara primero los fragmentos pictóricos y que luego se ocupará del desengase o se ocupará de la limpieza en el caso de que estén deteriorados. Como les digo, esto sería una foto de cómo se extrae muy cuidadosamente una placa, en este caso en un tablón de madera, de una placa muy grande que se ha caído sobre el terreno, para que luego la labor del puzzle sea más fácil rehacer. Una vez en el laboratorio, lo más fácil lo que tendríamos que hacer sería le llamamos camas de arena, pero bueno, es un poco un nombre, no deja de ser una mesa llena de arena o llena de otro material que hemos descubierto que para nosotras es más limpio, no pesa tanto y, digamos con el que nos manejamos mejor, que son estos granitos de aquí, que es la vermiculita, que quizá lo han oído, que es una especie de corcho que pesa muy poquito, que no mancha tanto y con el que fácilmente podemos comenzar esa labor de puzzle. Y quizá alguien se pregunte por qué nos hace falta ponerlo en una cama de arena, y es para nivelar los fragmentos. Evidentemente, esta placa pictórica, todos los fragmentos forman parte de ella, pero cada uno, por cuestiones de deterioro y de paso del tiempo, cada uno tiene un grosor de mortero de estas capas preparatorias desenlucido diferente. Por tanto, tenemos que nivelarlo para luego poder hacer ese puzzle. A la vez que lo estamos nivelando, tenemos que comenzar el proceso de limpieza. Una limpieza en seco, sobre todo de lo que son las secciones, para que ese puzzle se pueda hacer fácilmente. En la imagen que tienen a la izquierda de la pantalla, evidentemente hay, voy a decir, suciedad que yo como arqueóloga no puedo quitar sin la ayuda de un restaurador. Son concreciones que sin comillas, superan lo que son mis conocimientos de limpieza de los fragmentos, por tanto, siempre habrá que recurrir a un restaurador para realizar esta labor. El proceso de puzzle siempre me gusta decir que es como si ustedes tuvieran una caja de 1 millón de piezas, una caja de puzzle, sin que estuvieran todas las piezas y sin tener la tapa original en la que basarte para hacer el puzzle. Por tanto, es una labor que, como ven ustedes, utilizamos tiza para cada vez que unimos un fragmento, que suele ser motivo de gran alegría. Hay que marcarlo porque es una labor muy difícil, es una labor que requiere mucha paciencia, cosa que yo no tengo, pero bueno, en estos momentos sí que hace falta, y que se puede dilatar mucho tiempo. Con este conjunto, por ejemplo, que les presento, llevamos 4 años, no de manera continua, pero es sobre todo cuando los conjuntos forman parte de esos rellenos que están mezclados con otros conjuntos, que es muy difícil que se conserven placas pictóricas enteras, se puede dilatar mucho en el tiempo. En cualquier caso, hemos sacado el fragmento de la excavación, lo hemos extendido, hemos comenzado la labor de puzzle y de limpieza, y paralelamente tenemos que empezar el proceso de documentación. A medida también que se avanza en el puzzle, tenemos que empezar a ver todos esos datos que nos aportan las distintas placas pictóricas, y que al fin y al cabo van a ser los datos con los que reconstruyamos tanto la sociedad romana, tanto los clientes de esa sociedad romana como los talleres de artesanos que hicieron esta decoración. Yo aquí les presento la base de datos que utilizamos. Nosotros se llama base de datos, Pictor. Actualmente no es accesible. Luego les presento alguna más que sí que es accesible, donde, como verán ustedes, pues recoge una serie de ítems que tenemos que documentar, pues la sigla, la unidad estratigráfica, el edificio, los fragmentos que forman la placa, una imagen del fragmento de la placa, el emplazamiento que puede tener esa placa, en este caso pone indeterminado, luego supimos que formaba parte de la zona media de la pared, cuántas capas de mortero, cuántas capas preparatorias se requerían para hacer esa pintura, si tiene trazos preparatorios, es decir, si los artesanos romanos realizaron una especie de esquema previo a realizar la decoración. No me meto en los tipos de trazos preparatorios que hay. Una descripción. Evidentemente los fragmentos se van deteriorando, y cuanto antes hagamos la limpieza y cuanto antes hagamos esta descripción, mejor. Y si hay superposición de colores, otra serie de observaciones. Es decir, una serie de cosas que luego, a la hora de estudiarlo,
nos van a permitir pues conocer un poco más cómo era esa decoración y quién estaba detrás de esa decoración. Paralelamente, se trata de una base de datos relacional, por tanto, tenemos, por decirlo así, dos bases de datos que se interrelacionan entre sí. Una sería la dedicada a cada fragmento o placa de cada conjunto y otra sería la base de datos que recoge cada conjunto pictórico. Evidentemente, por ejemplo, esta segunda base de datos, a través de ella se puede acceder a cada conjunto y a cada fragmento de cada conjunto. Esto sería una descripción general del conjunto y aquí podemos acceder, como les digo, a esa base de datos que le he presentado al principio, que recogería las características de cada fragmento de cada conjunto. Aquí nuevamente sería un poco una descripción más general, pero que como siempre el objetivo es no perder los datos que hemos visto en un primer momento. Como les digo, hay otras bases de datos. Por ejemplo, está la base de datos Hispania Pictura, que sería la que utilizan nuestros compañeros de la Universidad de Murcia, la doctora Alicia Fernández Díaz y el doctor Gonzalo Castillo, que por el momento no es accesible, pero que lo será, que forma parte de su proyecto. Ellos ocupan nosotros digamos de la parte norte y ellos de la parte sur de todos los fragmentos pictóricos. También está la base de datos Fabulous o la base de datos Decors Antiques, que en este caso son de los compañeros que se ocupan del estudio de las pinturas de la Galia. Ambas bases de datos son accesibles y un poco todas ellas recogen lo mismo que les he contado yo. Trazos preparatorios, cuántas capas de mortero hay, qué colores hay, descripciones de las placas, qué cronología tiene, de qué edificio provienen, de qué parte del edificio, etcétera, etcétera. También existe la base de datos TEC, que por el momento no es accesible y que en este caso corresponde a la escuela italiana, concretamente a cargo de la profesora Mónica Salvadori. En cualquier caso, esta charla que hemos propuesto va de cómo podemos ir de una serie de fragmentos que tienen ahí que hemos encontrado en la excavación hasta una reconstrucción virtual de cómo podía ser esa decoración. Cuando suelo mostrar esta diapositiva de un poco pues no sé cuántos hay exactamente, pero de unos 20 fragmentos, a veces me dicen que, bueno, esto me lo tengo que creer. Realmente hay muchísimo estudio detrás de todos estos fragmentos y, como luego veremos, estas propuestas que hacemos no las hacemos un poco inventándonos la decoración, sino hay mucho estudio detrás. O seguimos una serie de principios que todos los que nos dedicamos al estudio de la pintura mural romana, y no solo me refiero en España, sino también en Francia, en Italia, en Alemania, etcétera, etcétera, seguimos y que hemos propuesto y que hemos acordado entre todos. Por tanto, detrás de todas estas restituciones virtuales, perdón, o restituciones en este caso en 2D, hay muchísimo estudio detrás y una serie de principios que a continuación les quiero mostrar. Antes de ello, me gustaría un poco también como ha hecho el profesor Jorge Angas, un poco mostrarles a modo más anecdótico, pero un poco cuáles fueron los orígenes de la representación de la pintura mural. Pasaré por ello rápidamente, pero también un poco, como ha hecho mi compañero, para ver un poquito el avance de la disciplina, sobre todo en los últimos años. El estudio de la pintura mural dentro de la arqueología es un estudio, es una disciplina bastante reciente, entre comillas. Era algo que se estudiaba prácticamente solo desde el punto de vista de la historia del arte, que evidentemente es un punto de vista completamente válido y viable, pero de que desde el punto de vista arqueológico es un estudio más bien joven y que durante mucho tiempo se centró evidentemente en las ciudades del ámbito campano. Así pues, las primeras representaciones, o para saber cuáles fueron las primeras representaciones de paredes, de decoraciones pictóricas murales, nos tenemos que ir a ese área campana, a los siglos XVIII y XIX y también a la primera mitad del XX, donde contamos con esas primeras representaciones que evidentemente, como les pongo ahí, solo eran... Y lo de solo también es un poco entre comillas, porque acuarelas, grabados, litografía, que desde a ojos actuales pues pueden parecer que no tienen escala, que les falta detalle, que son muchas veces genéricas, pero que sin ellas mucha de la información
que recogen estas imágenes se hubiera perdido, porque aquí, como les muestro las imágenes, pues Pompeya y todas las ciudades campanas es un yacimiento problemático con mucho turismo y que, bueno, ya todos ustedes conocen que ha ocasionado muchas veces el deterioro de estas decoraciones murales y que, por lo tanto, sin estos dibujos que digo que solo son acuarelas, pues ese solo lo deberíamos quitar porque realmente faltará escala o faltará muchas cosas a ojos actuales, pero realmente son muy valiosos. Aquí les pongo otro ejemplo del Thermopolium de 1913 que evidentemente lo que estamos viendo en la imagen se ha perdido completamente la decoración. Por tanto, también aquí vengo a reivindicar, aparte de las tecnologías que utilizamos actualmente, pues también lo valioso del dibujo tradicional sobre lo que luego volveré. Aquí otro ejemplo, en este caso del arario de la Casa del Poeta Trágico. También, por desgracia, la decoración, por cierto, en estuco, otro de esos materiales de la decoración mural que se ha perdido y que gracias a los dibujos del siglo XVII, del XVIII, perdón, al XIX y XX, o primera mitad del XX, se puede saber cómo eran. Ya un poquito más adelante sí que encontramos dibujos, acuarelas, etcétera, ya que tienen una escala gráfica, ya que tienen secciones de las casas y nuevamente es información con la que, por cierto, actualmente seguimos trabajando en los archivos de los distintos yacimientos campanos y que nos sirven a mí, por ejemplo, de paralelos para el estudio de la decoración que estoy haciendo actualmente. Ya un poquito adelantando o un poquito saltando en el tiempo, en la segunda mitad del siglo XX es verdad que es cierto que comenzamos a tener los primeros y además ocurre un boom en la disciplina, una gran cantidad de trabajos en el área campana y también en el resto de las provincias, porque es en la segunda mitad del siglo XX cuando comienza el estudio de la pintura mural romana en el resto de las provincias. Evidentemente hubo que diseñar una metodología para estudiar la pintura en fragmentos, no solo la pintura que podemos encontrar todavía in situ en las paredes, y que se la debemos a la investigadora Alix Barbet de la Escuela Francesa. Ella diseñó una metodología para excavar, etcétera, etcétera, que todavía seguimos, y también para el dibujo de los fragmentos. Evidentemente, vuelvo a decir que los dibujos no son lo que haríamos ahora, pero que gracias a ellos tenemos una gran cantidad de información y sobre todo en esta segunda mitad del siglo XX también pudimos acceder a las primeras restituciones de la pintura a partir de fragmentos. Estas son, gracias al doctor Abad Casal, se comenzó el estudio de la pintura mural romana en Hispania, con esas primeras representaciones que evidentemente, como eran en blanco y negro, pues claro, en la pintura son muy importantes los colores que se utilizan, pero ante unas representaciones en blanco y negro, ¿qué se pudo hacer? Pues evidentemente crear una trama de distintos patrones para representar esos colores. Evidentemente, estos dibujos se han rehecho. Pues aquí tenemos, por ejemplo, que sería el mismo del doctor Abad Casal, en este caso de Gonzalo Castillo, que volvió a estudiar esas pinturas y que pudo hacer pues, lo que hoy entendemos por esas restituciones virtuales, que luego veremos cómo se hacen, pero que en cualquier caso, sin esas primeras representaciones, esto no se podría haber hecho. Por tanto, un poco también reivindicando esa historia de esos primeros dibujos. En la actualidad, ¿qué utilizamos o qué vamos a ver con la segunda parte de la charla? Pues fotografía digital, evidentemente, como en todas las disciplinas arqueológicas, software especializados para restituciones. No me voy a detener aquí en los programas que utilizamos porque todos los conocemos, Illustrator, podemos utilizar Affinity, Photoshop, etcétera, etcétera. Yo en concreto utilizo Affinity, recreaciones en 2D, en 3D, etcétera. Pero un poco cuál es mi misión aquí, o cuál me gustaría que fuera o que quedara claro de mi charla aquí. Yo no pretendo aquí hacer una charla de cómo hacemos estos dibujos, que también, bueno, también me centraré un poco en eso, o desde luego en las recreaciones 3D, que no me voy a meter nada porque habrá una estupenda charla de Paula Aparicio, sino un poco en
que tenemos que respetar para que esas restituciones en 2D o esas recreaciones en 3D sean completamente fiables y respeten la realidad arqueológica, que es muy importante en pintura, porque a veces la verdad es que nos encontramos, sobre todo ahora con lo de la inteligencia artificial, a veces nos encontramos que es un instrumento completamente viable, pero muchas veces si no se respeta lo que a continuación vamos a decir, realmente a veces te sangran los ojos con las cosas que ve, hablando claro. Bien, por tanto, ¿cuáles son o en qué principios nos basamos todos los investigadores, tanto nacionales como internacionales, que nos dedicamos a esto para hacer restituciones o para hacer ese camino del fragmento a la reconstrucción virtual y que ese camino sea fiable y que el resultado final sea basado en unos argumentos arqueológicos? Siempre hay que utilizar como referencia un esquema común. El Imperio Romano es, pese a lo que nos pueda parecer, muy homogéneo. Hay una circulación completamente extendida de esquemas decorativos, de sistemas compositivos, tanto aquí en la parte occidental del imperio como en la parte oriental. Evidentemente nos podemos encontrar excepciones, pero lo que no podemos hacer es creer que nosotros tenemos siempre la excepción. Es decir, lo normal es que las piezas que tengamos remitan a un esquema compositivo que con pequeñas variantes, se ha conocido. Por tanto, tenemos que hacer siempre uso de paralelos, es decir, recurrir a otras decoraciones o a otros estudios, ya sea en Pompeya, ya sea en el resto de provincias, que sean similares a los fragmentos que tenemos. Así, por eso digo que las restituciones tienen que estar basadas en argumentos científicos. Dibujar solo aquello que se sepa con seguridad su forma y continuidad. No podemos hacer restituciones virtuales de cosas que no sabemos si iban así, si eran así con seguridad. Es decir, a veces te encuentras con que hay restituciones virtuales o recreaciones que no son fieles a la realidad, porque los fragmentos, a veces, pese a que nos duela, no con todos los fragmentos o no con todos los conjuntos, se pueden presentar restituciones virtuales o restituciones hipotéticas. Evidentemente, muchas veces entrarán en el terreno de la hipótesis, pero por lo menos tenemos que tener un 80% de seguridad para poder presentarlo, ya sea a nivel científico, ya sea a nivel divulgativo. Por tanto, quiero incidir en que no siempre es posible restituir. Y, por cierto, respetar unas proporciones lógicas. Las paredes romanas, como les digo, son todas casi siempre iguales, variando muy poquito. Todas tienen básicamente, dependiendo un poco de la cronología puede variar, pero la mayoría tienen un zócalo, tienen una zona media dividida en paneles e interpaneles y tienen una zona superior. Incluso, pues aquí tienen, por ejemplo, un zócalo con una predela y una zona media. Incluso, básicamente, todas se mueven con pequeñas variantes. De esto podríamos dar otra charla. Todas se mueven con pequeñas variantes, como estudió el doctor Castillo, en una serie de proporciones bastante habituales y que se mueven en unos rangos similares. Por tanto, respetar eso. En cualquier caso, aunque tengamos estos principios, seguimos teniendo entre los que nos dedicamos a esto una serie de, bueno, en el título lo llamo retos, a veces son problemas, a veces son disparidad de métodos o disparidad de opiniones, a pesar de que en cada congreso nos intentamos poner de acuerdo. Muchas veces seguimos encontrando en las restituciones o en las reconstrucciones hechas por especialistas distintos métodos que tratamos de homogeneizar, pero que no siempre lo conseguimos. Por ejemplo, uno de estos problemas que seguimos sin resolver del todo es si a la hora de hacer las restituciones virtuales o las restituciones en 2D, diferenciamos el color de las piezas del color de fondo que nosotros hemos restituido, o si por el contrario, por el contrario, como la imagen de la izquierda, no los diferenciamos apenas y respetamos los colores para que sea una restitución lo más respetable con los colores que tenía la pintura mural romana en origen. Evidentemente, ahora somos más partidarios de la parte izquierda, es decir, de más o menos respetar todo lo posible, aunque se diferencie un poquito los colores originales, porque si no, las restituciones, como tienen ustedes a la derecha, son básicamente, se quedan unos colores un poquito diferentes y la presentación, evidentemente esta pared no tenía ese rosa que
que he puesto, digo yo que lo he puesto porque lo hice yo, que puse en la restitución, sino que es un rojo mucho más fuerte, pero siempre, bueno, a veces nos movemos a caballo, aunque si lo respetamos y diferenciamos mucho las piezas, entonces es un reto que todavía intentamos solucionar. Por otro lado, perdón que bebo un poquito de agua. Por otro lado, otro de los retos, y esto sí que es un reto, no es una disparidad de métodos, es el gran problema de representar el color real. ¿Con qué me refiero a color real en pintura? Pues que los pigmentos en esta disciplina tienen la mala costumbre de, como ha pasado mucho tiempo y como han pasado muchas cosas en esas paredes y en esos fragmentos, tienen la mala costumbre de cambiar de color. Por ejemplo, en la Villa d'Oplontis, eh, tienen ustedes ahí una pared que en una parte roja y en otra amarilla, pero esta pared era completamente amarilla. Claro, aquí ¿qué ha pasado? Pues que ha estado, que esta pared, esta pintura, este color amarillo formado por óxido de hierro ha estado en contacto con una fuente de calor y lo ha transformado. Los colores amarillos están hechos a base generalmente de hidróxido de hierro, por tanto, si le ponemos fuego, le ponemos una fuente de calor, como pasó en Pompeya, eh, cambian de color y se vuelven rojos. Por tanto, hay que tener cuidado porque los colores, cuando están sujetos o cuando están influenciados por una fuente de calor, cambian. Por ejemplo, el azul, el llamado azul egipcio, como tienen ustedes aquí, con el paso del tiempo suele cambiar y suele aparecernos como verde. Por tanto, nosotros lo encontramos como verde, pero tenemos que hacer una serie de experimentos para comprobar que es azul. Siempre me gusta poner esta pared con esta restitución horrible, y digo que es horrible porque la hice yo hace mucho tiempo y por tanto ahora la veo y me parece horrorosa, pero bueno, no tiene que ver para lo que voy a contar ahora. Siempre pongo esta imagen de este fragmento o de esta pared porque es un ejemplo de cómo de una mala restitución hecha antes de conocer cuál era el color real de la pared. Por ejemplo, en esta pared pusimos estos paneles como esta especie de gris o moradito claro, porque era lo que nos indicaban los fragmentos, pero evidentemente luego hicimos una serie de análisis arqueométricos, como luego veremos, que es muy necesario para conocer cuál era el color real, y nos dimos cuenta de que ese grisecito claro no era el color real de la pintura, sino que como había una capa de naranja de plomo debajo, ese plomo se había oxidado, había provocado que se cayera la capa superior y por tanto lo que veíamos nosotros no era la primera capa de la pintura, sino era esa segunda capa de pintura de plomo oxidado. Por tanto, ¿de qué color eran estos paneles en la realidad? ¿Y por qué lo hemos sabido? Lo hemos sabido por análisis químicos arqueométricos que hemos hecho gracias a la Universidad de Córdoba, con el doctor Ruiz y el doctor Cosano, que nos indicaron que el color real de estos paneles era blanco. Y esto ocurre muchísimo. También ocurre, por ejemplo, con el rojo procedente del cinabrio, del mineral del cinabrio, que era un rojo muy apreciado por los romanos, también muy caro, que si lo ponemos en contacto con cualquier fuente de luz, sea artificial, y esto es importante por el tema de los museos, o sea natural, el cinabrio se vuelve negro. De tal forma que, por ejemplo, esta pared en el Museo de Calatayud ya está, porque le estuvo mucho tiempo dando luz natural, por cierto, no era un foco, y como ven ustedes, el cinabrio se ha poco a poco ido poniendo negro. Esta pared casi está completamente ya negra. Afortunadamente nos dimos cuenta, ya se ha remediado, pero si nos hubiéramos encontrado estos fragmentos en una excavación que les hubiera dado el sol, hubiéramos creído que en un principio era negro. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre cuando tengamos duda? Hacer análisis arqueométricos para asegurarnos de que el color que representamos es un color real. Por tanto, esa arqueometría, esos análisis químicos, también al servicio de la pintura mural romana. Esta es una foto de ayer, no estoy ahora en Zaragoza, estoy en Gijón con el doctor Paolo Tomasini y la doctora Andalia Duquet, que estamos un poco estudiando las pinturas de aquí de las Termas de Gijón. Y otra de las cosas para ver los colores reales que se utiliza sin recurrir en este caso a análisis químicos es, por ejemplo, la utilización de distintas luces como la luminiscencia fotoinducida para, en este caso, por ejemplo, comprobar si en esa pintura que estaba completamente deteriorada se había utilizado el azul egipcio. Como digo, otras técnicas pues, al servicio de la pintura para saber siempre qué color está detrás de esas representaciones que vamos a hacer.
En cualquier caso, y por no extenderme demasiado, ya que quedan creo 10 minutos, a ver si puedo acabar en tiempo, yo creo que sí. ¿Cuál es la deontología actual adoptada con esos retos, teniendo en cuenta esos retos que no están del todo solucionados, para hacer la restitución gráfica? En primer lugar, fotografiar todos los fragmentos, evidentemente, como con cualquier material arqueológico, si puede ser con caja de luz, focos, con una variación de la luz entre blanca, perdón, con una mezcla de luces entre blanca y amarilla, con una carta, evidentemente, de color checker, un software para recortar las imágenes y exportarlas en escala gráfica, pues como puede ser, insisto, Illustrator, Affinity, etcétera, etcétera. Posteriormente, esas fotografías calibradas se pueden combinar con otras técnicas, por ejemplo, como la espectrocolorimetría, aparte de los análisis químicos también, para saber cuál era el color real de la decoración. Interesante es este proyecto de Retrocolor 3D de Arqueovisión, que un poco se dedica a hacer pruebas de este tipo, a cargo de la profesora Alexandra Dardenay. En el caso de la pintura in situ o placas muy grandes, evidentemente es muy útil la utilización de la fotogrametría. Sobre esto paso un poquito rápido porque ya todos ustedes lo saben, pero yo que soy una enamorada también de lo tradicional, creo que también a veces, no siempre, pero a veces es muy útil recurrir a los métodos tradicionales y calcar los fragmentos, entre comillas, como toda la vida, porque hay cosas que ni la fotografía no puede captar, aunque ya veremos que hay alguna técnica que sí. Por tanto, es muy útil, a veces, no siempre, calcar aquellos fragmentos con detalles no captados por la fotografía. Hay veces que ese dibujo lo podemos hacer, si la fotografía es buena, lo podemos hacer directamente sobre la fotografía, pero en cualquier caso este método también es bastante útil. También en determinados casos también se calca para la pintura in situ, si la fotogrametría no ha conseguido captar eso. Y es verdad que últimamente utilizamos esta aplicación Stretch, que era muy utilizada por los investigadores que se dedican al arte rupestre. De hecho, a mí me la mostró el doctor Manuel Bea, que se dedica al arte rupestre, y que evidentemente gracias a ella podemos ver ciertos detalles que la fotografía no puede captar, la fotografía normal no puede captar. A veces también incluso podemos ver cosas que los pintores romanos quisieron tapar, como equivocaciones, etcétera, etcétera. Por tanto, a veces esta aplicación es muy, muy útil en el caso de la pintura, sobre todo en aquella que está deteriorada. Un poco por recopilar lo que hemos dicho y por mostrarles el proceso de restitución con un software específico, hacemos una fotografía calibrada, dibujamos los fragmentos y los digitalizamos, los vectorizamos, ya sea con calco o ya sea directamente sobre la fotografía, y luego comenzamos el proceso con todos esos principios perdón, que hemos dicho, intentamos saber cómo iba la decoración, con todo eso, insisto, con todo eso que hemos probado. Siempre, sobre todo si es un dibujo científico, tiene que haber una restitución en color y en blanco y negro, utilizando en las imágenes no todos los fragmentos que nos hemos encontrado, sino los que llamamos fragmentos clave, es decir, aquellos que nos han permitido saber cómo iba la decoración. A mí no me interesa aquí poner una serie de fragmentos rojos que no aportan nada a la imagen, sino restituir solo con aquellos que llamamos, que nos dan la clave para saber cómo iba la decoración. A veces, insisto, solo podemos restituir una parte, un sector, perdón, de la pared. Por tanto, a veces no hacemos una restitución total, sino una restitución parcial. Con con la pintura in situ sería lo mismo. Siempre presentamos un dibujo y siempre presentamos una restitución a color, con ayuda, como he dicho antes, de la fotogrametría. Pero es verdad que se trata de un dibujo, no debemos perder el objetivo, o no debemos perder ese factor clave de que se trata de un dibujo arqueológico que debe aportar información,
Por tanto, siempre, siempre, siempre debemos poner en la imagen una serie de códigos que el que vea la imagen sepa lo que significa para poder interpretar esa imagen y poder saber cómo iba esa decoración correctamente. Por ejemplo, cuando no sabemos la anchura, porque es cierto que a veces, evidentemente yo esto lo propongo porque sé las medidas de la habitación y porque sé un poco esa métrica de la que hemos hablado anteriormente, pero no sé con seguridad cómo eran de anchos o de altos estos paneles. Por tanto, si ven ustedes en alguna restitución de una decoración estas rayitas paralelas en la parte superior o en la parte media de la pared, quiere decir que no sabemos la dimensión total ni a lo alto ni a lo ancho. De la misma forma que cuando no sabemos hasta dónde iba la decoración en alto o en ancho, ponemos esta serie de líneas discontinuas. Si la decoración hace un ángulo, ponemos este ángulo de 90 grados o del ángulo que sea, y nuevamente estas líneas paralelas, estas rayitas, para decir al investigador o la persona que se acerque a esos dibujos la información arqueológica que tenemos de esa decoración. Por eso, evidentemente aquí, que se trata de una columna, no hemos podido restituir un capitel. No sabemos cómo era, no sabemos hasta dónde llegaba y queremos dejar claro todo eso. Sobre la creación de modelos 3D, en el caso de la pintura, es cierto que no lo utilizamos. Nosotros hacemos una fotografía de la superficie. Es muy importante hacer una fotografía de la sección. No voy a entrar en ello, pero porque el mortero nos da, las capas de mortero, las capas preparatorias, nos da mucha información. Aquí, por ejemplo, sabemos que es un mortero típico de ambientes húmedos porque le han añadido ceniza, porque le han añadido cerámica y, por tanto, esa fotografía de los morteros va a ser muy útil. Y sobre todo del reverso, porque el reverso tiene una serie de improntas que, por ejemplo, estas improntas me hacen saber a mí que es una decoración de techo y otra serie de improntas me van a hacer saber que es una decoración de pared. Pero en cualquier caso, en pintura, al ser algo plano y generalmente en 2 dimensiones, no creamos modelos 3D. Sí que es cierto que son muy útiles o que el paso final sería las restituciones virtuales, que deben estar siempre basadas en todo lo que hemos dicho anteriormente, que yo personalmente me gustan mucho, pero que no voy a entrar en ello porque insisto que luego hay una charla específica de todo este tema con Pablo Aparicio y que no osaré yo hablar de estos temas, pero que, digamos, por decirlo así, sería ese paso final de todo lo que les he presentado. Sí que es cierto que sí creamos y que sí que debemos crear modelos 3D para el material en estuco. El material en estuco, como les he dicho, es un material en relieve. El material en estuco no solo abarca decoraciones en relieve, sino que puede ser capiteles de columnas, pueden ser molduras, pueden ser pilastras, pueden ser columnas. El estuco abarca una gran variedad de materiales. En cualquier caso, y para lo que nos interesa ahora, son siempre modelos decorativos que sí que están en relieve y, por tanto, en este caso, aunque hay un dibujo arqueológico que también aporta información, los modelos en 3 dimensiones son... Perdón, ahora se me ha quedado... Uy, se me había quedado, bloqueado. Por tanto, esas reconstrucciones, esos modelos en 3 dimensiones con fotogrametría, yo tengo la suerte de trabajar con el doctor Jorge Angás y con Carlos Valladares, que, por ejemplo, me van a ayudar la semana que viene a hacer estos modelos en 3 dimensiones para el material en estuco, en este caso con un láser escáner 3D, pero se puede utilizar fotogrametría, etcétera, etcétera, con cosas más tradicionales, y que en cualquier caso no solo nos permiten crear modelos 3D, sino establecer tipologías de cornisa que desde el punto de vista arqueológico, en este caso fue creado con una impresora 3D, nos sirve mucho también como material docente o incluso como material divulgativo. También la creación de modelos 3D para el estuco son muy útiles para aquel que está in situ. En este caso estuvo hecho, he puesto ahí Lara Íñiguez, pero es un error porque lo hizo la doctora Francisca Lovera Corsetti con distintos modelos también fotogramétricos y que en cualquier caso también permiten incluso realizar recreaciones virtuales 3D útiles tanto desde el punto de vista divulgativo como desde el punto de vista arqueológico. Por terminar y por ajustarme al tiempo que amablemente me han dado, por dejar clara una serie de cosas, me gustaría reivindicar que el estudio de la pintura siempre debe ser un estudio multidisciplinar y que donde no llegamos los arqueólogos, llegan los estudiosos o los investigadores de otras disciplinas.
muy especialmente para la representación gráfica. Como hemos visto, es un material frágil, problemático y que desde luego requeriría, bueno, en realidad no solo para la representación gráfica, porque desde el punto de vista de la excavación ya deben intervenir restauradores, también para la limpieza, es decir, afortunadamente requiere de profesionales de muchas disciplinas que no solo aportan, sino que enriquecen el resultado final. Hay que ser conscientes de que detrás de las restituciones hay un trabajo científico muy duro y de muchos años y que debe aportar información arqueológica y que esto ya casi como favor, nunca se puede restituir por restituir. Hay veces que con los fragmentos hallados en la excavación no se puede, por desgracia, muchas veces no se puede presentar restituciones o no se puede saber cómo iba la decoración de una habitación. Por tanto, insisto en la importancia de que sean trabajos argumentados científicamente y con esto termino mi conferencia. Agradeciendo nuevamente a los organizadores la invitación y a los asistentes por haberme escuchado. Muchas gracias.